La disculpa más dolorosa es la que nunca llega. Solo silencio y el peso de lo que nunca tuvieron el valor de decir. En el momento en que se arrepientan, no enviarán un mensaje, no tocarán tu puerta, ni siquiera dirán tu nombre. Se quedarán en silencio, desaparecerán, publicarán una foto al azar, tal vez miren tus historias, pero no hablarán. Y ese silencio no es paz, no es confusión, es arrepentimiento. Arrepentimiento envuelto en ego, encerrado detrás del orgullo. Eso es lo que nadie te dice cuando los papeles se invierten. La mayoría de las personas no se acercan, se cierran. Y ese mismo silencio que una vez usaron para castigarte, empieza a perseguirlos. Ahora quédate conmigo, amigo. Imagina esto, alguien deja caer un vaso al suelo. Escuchas el estruendo, ves el desastre, pero en lugar de limpiarlo, se van. Sin explicación, sin disculpas, solo silencio. Así es como algunas personas salen de tu vida, dejan un desastre emocional detrás, pero fingen que nunca pasó. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos quedamos en medio de los pedazos rotos, esperando que regresen a ayudarnos a juntar todo. Pero adivina qué, no lo hacen. No porque lo hayan superado, sino porque no pueden enfrentarlo. No saben cómo pararse frente al desastre que causaron. Déjame romper la ilusión ahora mismo, el silencio no siempre es paz. A veces el silencio es culpa. A veces el silencio es una disculpa fallida disfrazada. Quieren acercarse. Escriben el mensaje y luego lo borran. Estalquean tu página, reviven recuerdos, pero siguen en silencio. Porque hablar significaría admitir. Admitir lo que rompieron, lo que dejaron ir, lo que nunca merecieron desde el principio. Y aquí viene el giro, se arrepienten en silencio, de la misma forma en que tú solías llorar en silencio. Solo que no lo muestran igual. Tú tenías lágrimas, ellos tienen insomnio. Tú escribías en tu diario, ellos revisan tus fotos antiguas. Tú te quedabas despierto rezando por un mensaje, ahora ellos se quedan despiertos preguntándose si por fin dejaste de esperar. Y en el momento en que se dan cuenta de que ya no estás mirando, ya no estás persiguiendo, ya no estás publicando frases tristes que eran para ellos, ahí es cuando les cae el peso. No como una tormenta, sino como una gotera lenta. Gota a gota, les empapa el orgullo. Pero aún así no hablan, porque hablar sería rendirse. Y algunas personas prefieren ahogarse en silencio antes que admitir que estaban equivocadas. Pero tú ya no estás aquí para esperar. No estás aquí para perseguir un cierre ni suplicar claridad. Estás aquí para levantarte. Estás aquí para aprender que nunca fuiste el débil. Fuiste quien sintió profundamente, quien se mantuvo leal, quien dio amor. Y ellos se fueron creyendo que ganaron. Déjalos. Porque ahora el silencio les pertenece a ellos, no a ti. Y mientras ellos se quedan atascados en los que hubiera pasado si, tú avanzas con certeza. Así que no tomes su silencio como señal de que te olvidaron. Tómalo como prueba de que recuerdan demasiado. No es ausencia, es evasión. Y su silencio, amigos míos, no está vacío. Está lleno del eco de todo lo que nunca se atrevieron a decir. Hagamos una promesa ahora mismo, escríbelo en los comentarios, elijo la paz por encima del ruido. Porque esa es la diferencia entre tú y ellos, tú enfrentaste el dolor, ellos todavía se esconden de él. Dale me gusta a este video, suscríbete y quédate conmigo. Lo que viene después no se trata de venganza, se trata de renacer. Mantente firme, mantente en silencio, mantente soberano. Número 1, ellos desaparecen primero, pero el silencio siempre regresa. Los fantasmas no desaparecen porque sean libres, desaparecen porque tienen miedo de ser vistos tal como realmente son. Dejemos de fingir que el silencio es fortaleza cuando viene de quien se fue. Amigos, el silencio no siempre es un acto sabio y calculado de madurez, a veces, es simplemente el sonido de la culpa escondiéndose detrás de una máscara. La persona que se alejó de ti, la que te ignoró, te dejó en visto o desapareció sin explicación, no se fue hacia un espacio iluminado de claridad, sino que huyó. No de ti, sino de sí misma. Imagina a un ladrón entrando a una casa por la noche, robando algo valioso y luego escapando entre las sombras.
¿Acaso regresan al lugar del crimen? No. No porque ya lo hayan superado, sino porque sienten vergüenza de lo que hicieron. Eso es este silencio, no es cierre, no es seguridad. Es evasión envuelta en ego, un intento desesperado de huir de la verdad, que fueron ellos quienes escaparon de algo real. Y sin embargo, aquí estás, preguntándote, ¿por qué no han dicho nada? ¿Acaso les importa? ¿Están viviendo su mejor vida mientras yo me siento como un tonto? Empiezas a repasar cada palabra, cada momento, cada señal. Piensas, tal vez están felices, tal vez no significaste nada, tal vez fuiste demasiado, tal vez tú fuiste el problema. Pero déjame detenerte ahí. Esa es la mentira con la que te dejaron. La mentira que el silencio cuenta. Susurra dudas en tu pecho como veneno en el agua. Inunda tu mente hasta que tu confianza se ahoga. Pero necesito que veas esto con claridad, su silencio no es tu respuesta, es su confesión. Porque las personas que no sienten nada no tienen nada que esconder. Las personas en paz no necesitan quedarse calladas. Las personas sin culpa no necesitan desaparecer. Solo se desvanecen cuando la verdad es demasiado pesada para cargarla. ¿Alguna vez has notado cuán ruidoso se siente un lugar cuando alguien importante se va sin decir adiós? Ese peso en el aire, esa frase que nunca se terminó. No es tu imaginación, es el residuo emocional. Y eso fue lo que dejaron atrás, no paz, sino caos sin resolver. Y cuando te quedas sentado en ese silencio por mucho tiempo, empieza a jugar con tu autoestima. Piensas, si de verdad me extrañaran, me buscarían. Pero aquí está la verdad, a veces no te buscan porque te extrañan demasiado, y hacerlo los obligaría a enfrentar la vergüenza, el arrepentimiento, la forma en que manejaron las cosas. La manera en que se volvieron fríos en lugar de comunicarse. La forma en que te arrojaron al exilio emocional y fingieron que fue un acto noble. Pero no fue noble. Fue una retirada silenciosa, una sala de escape emocional. Y ahora no saben cómo volver. Porque en el momento en que desaparecieron, esperaban que los persiguieras. Eso es lo que hace la mayoría. Esperaban los mensajes, las llamadas, las confesiones a medianoche. Pero tú no lo hiciste. O tal vez lo hiciste por un tiempo, pero luego paraste. Y ahora su silencio no es estrategia. Es confusión. Están esperando una señal, algo, lo que sea. Pero en cambio, todo lo que escuchan es su propio eco rebotando en las paredes que ellos mismos construyeron. Es ahí cuando el silencio regresa. Es cuando la persona que una vez usó el silencio como arma, se encuentra siendo perseguida por él. Revisan tu perfil, miran tus fotos, ven tus historias sin reaccionar, hablan con amigos en común y fingen que es solo curiosidad. Pero no hablan, porque el orgullo no se los permite. Porque el miedo susurra, ¿y si ya siguió adelante? ¿Y si no tengo otra oportunidad? ¿Y si me equivoqué? Y esa es la parte más brutal. Desaparecieron creyendo que te quedarías congelado. Pero ahora que tú también estás en silencio, de forma auténtica y sin esfuerzo, no saben qué hacer. El mismo silencio que una vez usaron para ponerte a prueba, ahora los aterra. Porque si has estado en silencio tanto tiempo, tal vez no estás jugando. Tal vez realmente superaste la necesidad de su presencia. Y ahí es cuando les cae el 20. No como un rayo, sino como un espejo. Uno silencioso. Uno que evitan mirar porque no les muestra lo que perdieron, sino en quien fallaron en convertirse. Les muestra una versión de ellos mismos que no pudo manejar el amor real, la comunicación real, la responsabilidad real. ¿Ves, amigo? El silencio no está vacío. Está lleno de respuestas que ellos no se atreven a decir en voz alta. Es un espejo que no quieren enfrentar. Y cuanto más te mantienes firme, enfocado y callado, más fuerte se vuelve ese espejo. Empiezan a sentirlo en los espacios que solías llenar. En las rutinas de las que ya no eres parte. En las mañanas que empiezan sin tus mensajes de buenos días. En las noches que terminan sin tu red emocional. Por eso el silencio no es debilidad, es control de respuesta. Es negarse a actuar por atención. Es mostrarle al mundo, y a ellos, que ya no órbitas alrededor de alguien que ni siquiera pudo despedirse.
No necesitas sus palabras. No necesitas su disculpa. No necesitas que digan te extraño. Su silencio lo dice todo. Así que déjame preguntarte, ¿todavía estás esperando su voz o estás listo para convertirte en la tuya? Deja que su silencio hable por ellos. Deja que revele la verdad que no pudieron decir. Y deja que tu silencio sea la respuesta que sacuda su alma. Porque no hay nada más poderoso que la persona que pensaron que se derrumbaría, eligiendo la paz. Escribe esto en los comentarios ahora mismo, mi silencio dice mucho. Muéstrales. Muéstrate. Muéstrale al mundo que ya no ruegas por claridad. Te conviertes en ella. Y quédate conmigo, porque lo que viene después te mostrará exactamente cómo su silencio se convierte en tu mejor ventaja. Antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te has dicho que necesitas un cambio, pero no has sabido por dónde empezar? Por eso creamos el manual Mentalidad de Guerrero. No te voy a prometer magia, pero sí un camino claro. Este manual está diseñado para ayudarte a enfrentar el caos, a construir hábitos que realmente funcionen y a recuperar el control sobre tu vida. Si sientes que es el momento de dejar de pensar y empezar a actuar, el enlace está en la descripción, en el comentario fijado y en el QR en pantalla. Tú decides. Ahora, sigamos. Número 2. El arrepentimiento no es ruidoso, es pesado. El arrepentimiento real no da portazos, se queda en silencio, con miedo de que la verdad le haga eco. No lo dirán, no te escribirán en medio de la noche para confesarte que te extrañan. No admitirán que se equivocaron, no llorarán en tu puerta, ni escribirán largos párrafos sobre lo que perdieron. Esa es la versión de fantasía, la escena de película que todos esperan en secreto. Pero en la vida real, el arrepentimiento no llega con violines ni flores en mano. No viene vestido de cierre ni de disculpas. Llega en silencio, en susurros, en la espera, en la quietud. Esa es la parte para la que nadie te prepara. Sigues pensando, si se arrepienten, lo sabré, lo sentiré, me lo dirán. Pero no siempre es así. Algunos de los arrepentimientos más profundos en este mundo son aquellos de los que la gente nunca habla. No porque no lo sientan, sino porque la culpa es demasiado pesada para decirla en voz alta. Y en lugar de enfrentar lo que hicieron, se repliegan en sí mismos. Fingen, publican de más, se ríen demasiado fuerte, viven como si todo estuviera bien, pero no lo está. ¿Quieres saber cómo se ve realmente el arrepentimiento? Se ve como ellos revisando tu perfil sin darle me gusta a nada. Se ve como un mensaje que escriben y luego borran. Se ve como ellos viendo tus historias con el corazón acelerado, pero sin responder, porque decir algo ahora sería admitir que se equivocaron entonces. Y el ego odia quedar expuesto. El orgullo prefiere sufrir en silencio antes que ser visto arrastrándose de regreso. Se convencerán de que tomaron la decisión correcta. Lo ensayarán como si fuera un discurso, no era el momento adecuado, queríamos cosas diferentes, solo necesitaba espacio. Pero debajo de esas frases ensayadas hay otro tipo de guión, uno que no dirán en voz alta, no sabía lo que tenía, actué por miedo, no por verdad, ojalá pudiera deshacerlo. Ese es el verdadero monólogo. Esa es la versión que nunca sale de su boca, solo de su mente. Porque la verdad es que el arrepentimiento no necesita una audiencia, solo necesita silencio. Ahí es donde mejor crece, en lo callado, en las noches cuando todo lo demás está en calma, en el segundo en que ven una foto tuya brillando y se dan cuenta de que ya no son parte de esa luz. En el silencio incómodo cuando alguien les pregunta qué pasó entre ustedes dos, y no saben cómo responder sin revelar lo mal que lo manejaron. Mira, amigo mío, el dolor te hace ruidoso, pero el arrepentimiento te vuelve silencioso. Por eso no te buscan. Por eso no escuchas nada. No porque no lo sientan, sino porque sienten demasiado y no tienen el valor de convertir ese sentimiento en palabras. Porque eso implicaría responsabilidad. Implicaría tragarse el orgullo y admitir que dejaron algo valioso atrás. Y aquí es donde tu poder empieza a crecer, no necesitas escucharlo para saber que es real. No necesitas la disculpa. No necesitas el mensaje. Su silencio es la confesión. Cuanto más tiempo callan, más habla ese silencio.
Porque las personas que de verdad te superan no se quedan rondando en tu sombra. Siguen adelante con valentía, con fuerza. No andan por tu vida como fantasmas esperando no ser vistos. Así que, si te preguntas por qué no he sabido nada de ellos, pregúntate esto mejor: ¿qué podrían decir? No pueden decir que son felices. No pueden decir que lo manejaron bien. No pueden decir que tú no valías la pena. La verdad es que están en silencio porque el peso del arrepentimiento es más fuerte que cualquier palabra que puedan encontrar. Y sí, es pesado. También para ti. Porque tú querías ese cierre. Querías esa validación. Querías escuchar que importabas, que no estabas loco, que debieron haberte elegido. Y es brutal aceptar que puede que nunca recibas esas palabras. Pero en el momento en que dejas de necesitarlas, ahí es cuando ganas. Ahí es cuando tu sanación se vuelve tuya, no algo que ellos te deben, sino algo que tú te das. Lo más poderoso que puedes hacer ahora no es esperar a que su arrepentimiento se haga palabra. Es adueñarte del silencio. Hacerlo tuyo. Dejar de verlo como una ausencia y empezar a verlo como una prueba. Porque ese silencio lo significa todo. Significa que eres la persona que no pueden olvidar, pero también la que no pueden enfrentar. Deja que eso sea suficiente. Deja que eso hable más fuerte que cualquier mensaje que nunca enviaron. Deja que haga eco, no como dolor, sino como prueba: tú no fuiste descartado, no fuiste irrelevante, fuiste inolvidable. Y ellos lo saben. Y saberlo los atormenta mucho más que admitirlo jamás podría. Escribe esto en los comentarios ahora mismo: su silencio es mi cierre. Que el mundo vea que ya no necesitas una explicación para mantenerte en pie. Te has hecho más fuerte en el silencio que ellos crearon. ¿Y sabes qué? Apenas estamos comenzando. Quédate conmigo. Lo que viene ahora te enseñará cómo tu fortaleza se convierte en su espejo. Y cuando finalmente lo miren, no verán a quien dejaron atrás, verán a quien jamás volverán a tener. Número 3. Ellos pensaron que te ibas a romper. Ahora les da vergüenza que no lo hiciste. La venganza más fuerte es sobrevivir en silencio, cuando ellos esperaban que te destrozaras haciendo ruido. No solo se fueron. No solo se alejaron. Se marcharon con una historia ya creada en su mente, una especie de película que ellos mismos dirigieron, donde tú te desmoronabas sin ellos. Pensaron que los ibas a perseguir, que te ibas a quebrar, que tu silencio duraría lo justo para que ellos se sintieran poderosos. Y después, volverías arrastrándote como lo hicieron todos antes que tú. Pero no lo hiciste. Y ahora no saben cómo lidiar con el silencio. Porque tú no se suponía que te levantaras. No se suponía que siguieras firme. No se suponía que te volvieras inalcanzable. La verdad es que no estaban probando solo tus emociones. Estaban poniendo a prueba tu identidad. Pensaron que iban a encontrar tu debilidad en tu reacción, pero en cambio, descubrieron algo mucho más aterrador: no reaccionaste en absoluto. Imagina a una persona sacando el seguro de una granada y lanzándola a una habitación, esperando una explosión. Pero en lugar de fuego y caos, solo hay silencio. Quietud. El polvo se asienta. Pero tú sigues de pie. No solo ileso, sino más sabio, más fuerte. Eso fue lo que pasó cuando ellos se fueron. Esperaban causar un daño emocional. En su lugar, se toparon con disciplina emocional. Y eso es lo que los está rompiendo ahora. Verás, es fácil alejarse de alguien cuando crees que esa persona te necesita, cuando piensas que eres su sol, su oxígeno, su gravedad. Pero cuando se dan cuenta de que tú nunca estuviste orbitando a su alrededor, ahí es cuando el pánico aparece. Ahí es cuando el silencio cambia de forma. Ya no es una jugada de poder. Es vergüenza disfrazada. Miran tu vida ahora y piensan: ¿por qué no me ha escrito? ¿Por qué parece que le está yendo mejor sin mí? ¿Por qué no luchó por mí? Pero nunca dirán esas preguntas en voz alta. El orgullo no se los permite. El ego no lo permite. Así que hacen lo que hacen los cobardes: se quedan con eso, en silencio, con ansiedad, en la sombra. Porque si se atreven a buscarte ahora, no solo están rompiendo el contacto, están rompiendo el personaje.
El personaje que interpretaron cuando te ignoraron, cuando usaron la distancia como un puñal, cuando actuaron como si no les importara enviarte un mensaje. Ahora, eso significaría admitir que te juzgaron mal, que se equivocaron contigo por completo. Eso significaría confesar que tú eras más fuerte de lo que imaginaron. Y ahí, mis amigos, es donde empieza el verdadero arrepentimiento. No en darse cuenta de que te perdieron, sino en darse cuenta de que nunca te entendieron realmente. Confundieron tu amabilidad con debilidad, tu lealtad con desesperación, tu presencia con dependencia. Pensaron que ya te tenían descifrado. Pero en el momento en que no te derrumbaste, te volviste un misterio que no pueden resolver. Seamos honestos, hubo un tiempo en que casi te rompes. Te quedabas mirando el teléfono durante horas, reescribías mensajes 100 veces, veías fotos viejas como un tonto, tratando de encontrar cierre en unos cuantos píxeles. Lloraste. Dudaste. Te maldijiste por haber sentido tan profundamente. Pero luego pasó algo. Algo sutil. Algo poderoso. Te detuviste. Dejaste de darle energía a alguien que solo te daba silencio. Dejaste de esperar ese golpe en la puerta que nunca llegaba. Dejaste de desangrarte por alguien que ni siquiera trajo una curita. Y en ese momento no solo sobreviviste. Evolucionaste. Y ahora tú eres el silencio que ellos no pueden descifrar. El que no logran entender. No estás amargado. No estás publicando indirectas. No estás tratando de ser visto. Simplemente ya no estás. Tranquilo. Enfocado. Construyendo. Transformándote. Y la versión de ti que ellos conocieron, está muerta. Enterrada. Se fue con el ruido que ellos esperaban que hicieras. Te has convertido en la versión de ti que no persigue, que no ruega, que no da explicaciones. Te has convertido en la prueba viviente de que no necesitas la presencia de alguien para encontrar tu poder. Necesitabas su ausencia para descubrirlo. Eso es lo que lo sacude. No tu enojo. No tu tristeza. Sino tu silencio. Tu quietud. Tu negativa a seguir jugando. Te saliste del campo de batalla que ellos crearon, y ahora ellos se quedaron con armas en la mano sin nadie a quien apuntar. Pensaban que tenían la última jugada. Pero tú volteaste el tablero. Y jamás lo admitirán. Pero en el fondo, ellos saben que perdieron algo real. Algo raro. Algo sólido. No porque tú se los dijiste. No porque lo publicaste. Sino porque tu evolución hace demasiado ruido, incluso en total silencio. Así que, si te estás preguntando si se arrepienten, deja de hacerlo. Lo hacen. En silencio. Con peso. En secreto. Y ese arrepentimiento está cosido en cada silencio que ahora te envían. No porque no les importes, sino porque les importaste demasiado tarde. Escribe esto en los comentarios ahora mismo: no me rompí. Me reconstruí. Que ellos lo vean. Que tú lo veas. Que el mundo lo vea. Nunca estuviste destinado a caer. Estabas destinado a levantarte, sin hacer ruido. Y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación te mostrará cómo el orgullo se convierte en su prisión, y cómo tu ausencia se convierte en la condena que ahora ellos cumplen en silencio. Número 4. El orgullo suena más fuerte que el arrepentimiento, hasta que deja de ser así. No vuelven cuando el ego está gritando. Vuelven cuando el silencio se vuelve ensordecedor. Al principio se alejan como si hubieran ganado algo, con la barbilla en alto, la espalda recta, como si el orgullo fuera una especie de corona. No dicen nada, no explican nada, a menudo no hay claridad, solo una salida dramática disfrazada de madurez. ¿Y con qué te dejan? Con una tormenta, 1000 preguntas sin respuesta y un silencio tan afilado que corta tu confianza. Pero amigos, escuchen con atención, ese silencio no era poder, era actuación. Porque tú no eras el único que estaba mirando, ellos también estaban mirando. Mirando que tan rápido te romperías, que tan rápido correrías detrás de ellos. El orgullo era su guión, pero la atención era su verdadera adicción.
Y cuando no respondiste, cuando no los perseguiste, cuando no publicaste algo desesperado solo para llamar su atención, empezaron a sudar un poco, en silencio, de forma invisible. Verás, el orgullo es ruidoso al principio. Grita, estoy mejor sin esa persona. Publica selfies, coquetea con extraños, finge que no le importa. Pero el problema con el orgullo es que se apaga rápido. No tiene resistencia, porque el orgullo necesita alimento constante, necesita reacciones, necesita tu energía. Y cuando no se la das, cuando no juega su juego, empieza a morir de hambre. Ahí es cuando el silencio se cuela. Al principio es un susurro, una pausa, un momento en el que revisan el teléfono y se dan cuenta de que no hay mensaje tuyo, no hay me gusta, no hay llamadas, no hay migajas. Solo quietud. Y esa quietud es donde empieza a crecer el arrepentimiento. No del tipo que se dice en voz alta, sino del tipo que aparece cuando están solos, en un cuarto lleno de ruido, y aún así sienten la ausencia de tu presencia. No se lo contarán a sus amigos. No harán una publicación triste. Pero créeme, lo sienten. Porque esto es algo que nadie dice en voz alta. En el momento en que alguien se da cuenta de que perdió a una persona real, el ego no lo celebra, se asusta. Pero en vez de escribirte, se aferran más a su máscara. Publican más, ríen más fuerte, intentan con más fuerza parecer indiferentes. Todo es una armadura, todo es ruido, toda una distracción. Porque si admiten que se arrepienten, tendrían que admitir que fueron responsables. Y el orgullo no puede con eso. Por eso se quedan en silencio. Por eso no se acercan. No es porque no piensen en ti. No es porque no les importes. Es porque su ego todavía grita más fuerte que su verdad, por ahora. Pero el ego no dura para siempre. Eventualmente, el peso del arrepentimiento se vuelve más pesado que el orgullo que lo sostenía. Aparece en momentos aleatorios, un sueño, un aroma, un recuerdo activado por una canción que tú les mostraste. Y de repente ya no tienen el control. El arrepentimiento los agarra por la garganta y les recuerda que tú eras real, que tú eras firme, que tú eras leal y que te dejaron ir. Ahora no saben cómo arreglarlo sin parecer débiles. Esa es la prisión que construye el orgullo, los encierra detrás de la idea de que acercarse significa rendirse, que admitir su error significa darte poder. Así que se quedan en silencio, esperando que tú hables primero, que tú parpadees, que tú hagas lo que ellos no pudieron hacer, ser valiente. Pero cuando no lo haces, cuando te mantienes firme, tranquilo, enfocado, ahí es cuando el arrepentimiento se apodera de ellos. Los consume en silencio, no con llanto o lágrimas, sino con dudas invisibles. Cada vez que pasan por tu perfil. Cada vez que se ríen de algo y, por instinto, piensan, desearía poder enviárselo. Cada vez que alguien menciona tu nombre y ellos fingen una sonrisa que no llega a los ojos. Y aquí está la verdad, no es tu trabajo romper su orgullo. Es tu trabajo proteger tu paz. Porque el verdadero poder no está en forzar una disculpa. El verdadero poder está en no necesitar una. Es cuando tu silencio se vuelve tan completo, tan limpio, tan completamente desapegado, que hace que su orgullo se vea ridículo. Ese es el giro que nunca vieron venir. Pensaron que tenían el poder al alejarse. Pero nunca esperaron que tú también caminaras y no miraras atrás. Es entonces cuando el silencio cambia. Es entonces cuando empieza a hablarles, no solo a salir de ellos. Querían el control. Déjaselos. Pero que controlen un cuarto vacío, un teléfono en silencio, una línea de tiempo donde tu nombre ya no aparece. Porque nada atormenta más al orgullo que darse cuenta de que la persona que pensaban que se derrumbaría, en realidad floreció. Escribe esto en los comentarios ahora mismo, no les debo nada, ni siquiera mi voz. Dilo, no con amargura, sino con paz. Dilo por ti. Dilo por esa versión de ti que alguna vez pensó que amar significaba demostrar tu valor. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora te mostrará qué pasa cuando tu silencio se convierte en su espejo, y cómo al mirarse en ese espejo se ven obligados a enfrentar todo lo que perdieron en el reflejo. Número 5. Cuando no reaccionas, ellos empiezan a repetirlo todo en su mente.
Nada vuelve más loco a alguien que un silencio que debió haber sido un grito. ¿Quieres saber qué es lo que realmente los desestabiliza? No es tu enojo, no es tu dolor, ni siquiera tu transformación. Es tu silencio. No ese silencio que publicas, no ese que usas como arma, sino el verdadero. Esa quietud que no se trata de venganza, sino de resurrección. Cuando alguien se aleja creyendo que aún tiene poder sobre ti, espera una reacción. La necesita, porque una reacción es una confirmación, una señal de que importó, de que su partida dejó una marca, de que sigues girando alrededor de su recuerdo, rogando por un cierre. La mayoría de las personas no se va en busca de paz, se va buscando poder. Y ese poder proviene de saber que aún pueden arrastrarte de vuelta con una sola migaja. Pero cuando no te inmutas, cuando no escribes, cuando no ves sus historias ni das like por accidente, ahí es cuando empieza la incomodidad. No para ti, sino para ellos. Porque ahora el guión se invirtió. El juego que creían estar jugando, lo están jugando solos. Y el silencio no es divertido cuando la otra persona se niega a responder. Todo comienza con algo pequeño, una mirada a tu perfil, una revisión para ver si los bloqueaste, una pasada por tu burbuja de historias, pero no hay movimiento, nada. Pasan tu nombre esperando un post, una canción, una frase que grite aún te extraño. Pero no está ahí. Y de pronto, el silencio que antes controlaban empieza a controlarlos a ellos. El silencio es un espejo. Y cuando tú te quedas en calma, ellos comienzan a verse a sí mismos. Cada decisión, cada palabra que no dijeron, cada mensaje que borraron, todo empieza a repetirse en su cabeza. Porque tú ya no interrumpes su reflexión. Ya no llenas el espacio con disculpas, explicaciones ni súplicas emocionales. Te apartaste y los dejaste solos con el eco de lo que hicieron. Y no lo dudes, lo repasan una y otra vez. Recuerdan cómo te importaba, cómo te quedaste cuando ellos se alejaban, cómo buscaste contacto incluso cuando desaparecían. Empiezan a recordar, no la ruptura, sino la lealtad de la que se alejaron. Y esa memoria los atormenta. Porque ahora te ven vivir sin ellos, avanzar sin ellos, respirar sin ellos. Te convertiste en lo que nunca imaginaron, libre. Pensaron que el silencio iba a ser tu ruina, que te quebrarías bajo el peso de la incertidumbre. Pero en vez de eso, usaste el silencio para reconstruirte. Y mientras ellos siguen atrapados en recuerdos viejos, tú estás creando unos nuevos de los que nunca serán parte. Y eso, justamente eso, es el dolor que jamás admitirán. Porque ahora están atrapados en su propio ciclo de repetición, viendo escenas de una relación que dieron por sentada, reviviendo los momentos en que lo intentaste, las noches que pasaste sin dormir pensando demasiado. Las mañanas en las que sostenías la esperanza en tu pecho como una oración. Y se dan cuenta, no eras débil. Eras real. Estuviste presente. Y ellos se fueron. Ahora, cada movimiento que no haces es un mensaje. Cada vez que no reaccionas, que no comentas, que no apareces en su mundo, te conviertes en un fantasma con latido, que los persigue, no con tu presencia, sino con tu ausencia. ¿Quieres realmente recuperar tu poder? Aprende a guardar silencio sin amargura. Mantente en calma sin fingir. Enfocado sin presumir. Déjalos con la duda. Déjalos con las preguntas. Porque cuando tienen que adivinar lo que estás sintiendo, es cuando el botón de repetición empieza a romper su mente. Y sí, les dolerá. Lento. En silencio. Porque nada tortura más al ego que la idea de que ya no te afecta, que ya no tienen acceso a tu mundo emocional, que te desconectaste, no por enojo, sino por claridad. Y aquí es donde se vuelve hermoso, no lo haces para lastimarlos. No estás siendo frío. Estás sanando. Estás completo. Porque reaccionar significaría dar energía a una historia que ya terminó. Y tú estás escribiendo una nueva. Una donde tu paz no está en juego. Así que mantente en silencio, no como castigo, sino como principio. No como venganza, sino como renacimiento. Porque cada vez que no reaccionas, les recuerdas que esa antigua versión tuya, la que pensaban que podían manipular, ya no existe. Está muerta. Enterrada en ese mismo silencio en el que te dejaron.
Y en su lugar está alguien inquebrantable. Alguien que no ruega por ser entendido, sino que elige ser incomprensible. Escribe esto en los comentarios ahora: mi silencio es mi espejo. Que se vea. Que se recuerde. Que resuene. Ya no necesitas defenderte. Tu quietud lo dice todo. Y quédate conmigo, porque lo que viene a continuación no se trata de venganza, se trata de renacimiento. Número 6. Tu transformación es el cierre que ellos nunca admitirán. No te dieron un cierre porque pensaron que te derrumbarías, pero en vez de eso, te convertiste en el capítulo que no pueden dejar de releer. Seamos sinceros, no esperaban esta versión de ti. La que dejó de esperar, la que dejó de reaccionar, la que dejó de ahogarse en el eco de una despedida que nunca llegó. No estaban preparados para tu transformación. No esa que se finge para llamar la atención, sino la real, la silenciosa, la que no se puede filtrar ni ponerle un pie de foto, porque no está solo en cómo luces, sino en cómo te mueves ahora, en cómo te comportas, en cómo ya no caminas como alguien que espera un mensaje. Pensaron que te desmoronarías, que te convertirías en un desastre lleno de que hice mal, y por favor, vuelve. Esperaban que perdieras tu esencia, tu enfoque, incluso tu valor, intentando aferrarte a algo que ya te había soltado. Pero no lo hiciste. Hiciste lo contrario. Desapareciste y miraste hacia adentro. No en la oscuridad, sino en la disciplina. Y esa disciplina te construyó, día a día, silencio tras silencio. Fuiste al gimnasio, no por venganza, sino por resiliencia. Dejaste de revisar sus publicaciones, no para parecer fuerte, sino porque tu mente superó ese hábito. No solo los cortaste a ellos, cortaste la versión de ti que esperaba ser elegida. Y ahora mírate, brillas diferente. Entras a los lugares con una energía que dice: no necesito ser comprendido para ser indiscutible. Y ellos lo ven. Oh, claro que lo ven. No te dejes engañar por ese silencio. Solo porque no le dan me gusta a tus fotos, no significa que no te estén mirando. Solo porque no te escriben, no significa que no lo estén pensando. Pero aquí está el problema: ya no pueden acercarse, no sin tragarse el mismo orgullo que antes usaron como arma. Porque la última vez que te vieron, estabas herido, y ahora estás floreciendo. Y esa distancia entre la versión que dejaron y la que eres ahora, los deja expuestos. No solo por irse, sino por no haber reconocido lo que tenían cuando lo tenían. Y eso los carcome. Porque tu crecimiento, tu transformación, tu confianza silenciosa, es el cierre que nunca esperaron recibir. Es la prueba que pensaron que nunca existiría. Y ahora se sientan en su silencio, no porque estén en paz, sino porque están en estado de shock. En estado de shock porque no solo sobreviviste, ascendiste. En estado de shock porque la persona que dejaron atrás ahora es alguien a quien jamás podrían alcanzar de nuevo, incluso si lo intentaran. Y seamos honestos, tal vez una parte de ti esperaba que lo vieran, que finalmente lo entendieran, que regresaran solo para decir: ahora lo entiendo, ahora veo quién eres. Pero aquí está el giro: sí lo ven. Solo que no lo dirán. Porque decirlo significaría reconocer su error. Y la mayoría de la gente no es lo suficientemente fuerte como para mirarse al espejo y admitir: me alejé de algo real. Así que se quedan en silencio, no porque ya te hayan superado, sino porque te has vuelto demasiado evolucionado para que su disculpa siquiera tenga sentido. Saben que si te escribieran ahora, no estarían hablando con la misma persona. Estarían contactando a una versión de ti que ya no tiembla, que ya no espera, que ya no los necesita. Esa es la versión más peligrosa de ti, la que alguna vez los necesitó, pero nunca más. Y no te equivoques, esta transformación no se trata de ego, no se trata de restregar nada. Se trata de finalmente enfrentarte a ti mismo, recuperar las piezas que regalaste, reconstruir los estándares que dejaste pasar, reescribir la historia en la que tú eras quien suplicaba por un cierre. Y ahora tú eres el cierre. Eso es lo que cambia todo. No necesitas su disculpa. No necesitas su explicación. Te has convertido en la respuesta a tus propias preguntas. Ya no estás confundido, ahora tienes claridad. Y en esa claridad, brillas.
No de forma ruidosa ni llamativa, pero sí de forma innegable. Y ese brillo se siente diferente cuando viene de sanar y no de aparentar. Así que déjalos en su silencio. Déjalos fingir. Déjalos actuar como si fueran fuertes, mientras se sientan en su arrepentimiento. No necesitas decir una sola palabra. Tu brillo lo dice todo. Dice, perdiste algo extraordinario. Y mientras más creces, más fuerte se vuelve ese mensaje. Escribe esto en los comentarios ahora mismo, yo soy mi propio cierre. Dilo en serio, no para impresionarlos, sino para liberarte. Porque lo que viene después no se trata de ser recordado por ellos. Se trata de no necesitarlos nunca más. Y quédate conmigo, porque lo que sigue es ir aún más profundo en este silencio. Verás cómo tu evolución no solo refleja su pérdida, la revela. Y cuando ese espejo se vuelva hacia ellos, no les va a gustar lo que vean. Número 7. No pueden mirar el espejo, así que lo evitan. No los atormentas apareciendo, los atormentas convirtiéndote en el silencio que no pueden explicar. No lo dirán, no lo publicarán, no lo admitirán ni siquiera ante ellos mismos, pero la verdad es que tu silencio se ha convertido en un espejo, y no soportan lo que muestra. Por eso no te han buscado, por eso el mensaje nunca llega, por eso el teléfono sigue en silencio. No es porque hayan superado todo, es porque tienen miedo de lo que verán si miran atrás. Al principio, el silencio se siente como poder, como control, como orgullo. Se alejaron, no dijeron nada y esperaban que tú te rompieras en la confusión. Pero lo que no esperaban era la consecuencia de ese silencio. No sabían que el silencio, como un espejo, no solo refleja lo que falta, también revela lo que está roto. Y ahora que tú no reaccionas, no los persigues, no te esfuerzas por ganarte su atención, lo único que les queda es su propio reflejo. Y ese reflejo es feo. No físicamente, sino emocional y espiritualmente. Les muestra cada grieta que intentaron cubrir con falsa confianza, cada parte no sanada que te arrojaron a ti y luego señalaron como si fuera culpa tuya. Les muestra quiénes eran cuando se alejaron, no fuertes, no valientes, sino cobardes. Eso es lo que los atormenta. Porque es fácil demonizarte cuando les estás escribiendo, cuando estás explicando, cuando estás rogando ser comprendida. Pero cuando te quedas en silencio, cuando te calmas, cuando te retiras con dignidad, ahí es cuando la máscara se cae. Ahí es cuando tienen que enfrentar quienes fueron en realidad. No la versión que muestran en redes sociales, sino la real, la que esconden. Y, amigos míos, la mayoría de las personas no están hechas para enfrentarse a esa versión de sí mismos. Entonces, ¿qué hacen? Te evitan. No porque te odien, sino porque no pueden mirarte sin recordar lo que hicieron, lo que perdieron, cómo lo manejaron. Y lo más aterrador para ellos no es que tú hayas cambiado. Es que no necesitaste de ellos para cambiar. No gritaste. No los expusiste. No te volviste amarga. Simplemente los dejaste ir. Y eso, justo eso, es lo que no los deja dormir. Porque ahora, cuando se miran al espejo, no ven poder. Ven pérdida. No la pérdida de alguien que les pertenecía, sino la de alguien que no pudieron romper. Alguien que pensaron que caería, pero voló en su lugar. Y ese espejo, con el tiempo, se vuelve más afilado. Cada vez que escuchan tu nombre y el estómago se les revuelve, están mirando ese espejo. Cada vez que ven a alguien que les recuerda tu fuerza, tu presencia, tu paz, están mirando ese espejo. Cada vez que se sorprenden mirando tu perfil a las 2 de la madrugada preguntándose cómo puedes verte tan en paz, eso no es nostalgia, eso es vergüenza. Es el peso del arrepentimiento chocando con su orgullo, desafiándolos a enfrentarlo. Pero la mayoría no lo hará. No ahora. No todavía. Seguirán en silencio. Fingirán. Publicarán cosas que parecen progreso. Reirán demasiado fuerte. Saldrán con alguien demasiado pronto. Pero todo es humo. Porque la paz verdadera no necesita ser actuada. Y ellos están actuando. ¿Quieres saber cómo sabes que ganaste? No es cuando te piden perdón. No es cuando te buscan. Es cuando no pueden hacerlo. Porque lo que hicieron, como lo manejaron,
como intentaron hacerse los indiferentes, eso está quemado en su memoria. Y ahora que tú estás en silencio, serena, soberana, te has convertido en el espejo que no pueden evitar ni borrar. Y lo mejor de todo es que ni siquiera lo estás intentando. No estás allá afuera buscando venganza. No estás lanzando indirectas. No estás escribiendo publicaciones esperando que las vean. Tú eres el mensaje. Tu silencio habla más fuerte que cualquier cosa que hubieras podido decir. Tu paz expone su caos. Tu desapego resalta su desorden. Y cada vez que te ven brillar, recuerdan, esto fue lo que dejé ir. Así que no te engañes con su silencio. No pienses que su distancia significa que ya lo superaron. A veces el silencio no es paz. A veces el silencio es parálisis. Una incapacidad para enfrentar aquello de lo que huyeron. No los espantaste por ser tóxica. Los espantaste por ser verdadera. Y la verdad, cuando se le refleja a alguien que no está listo para crecer, se siente como un ataque. Pero no es tu responsabilidad hacerlos estar listos. No es tu trabajo suavizar el espejo. Déjalo reflejar. Déjalo arder. Déjalo estar. Porque un día, cuando todo el ruido se apague, cuando los seguidores desaparezcan y las distracciones se terminen, estarán solos. Solo ellos y ese espejo. Y cuando lo miren, no verán a la tú que rogaba. No verán a la versión que pensaron que podían manipular. Verán a la que no se inmutó. A la que no corrió detrás. A la que no se derrumbó. Verán a la que se les escapó. No porque estuvieras fuera de su alcance, sino porque ni siquiera pudieron enfrentarse a sí mismos lo suficiente como para merecerte. Escribe esto en los comentarios ahora mismo: me convertí en el espejo que no podían enfrentar. Dilo fuerte. Dilo claro. Dilo no por ellos, sino por la parte de ti que por fin ve su propio reflejo con orgullo.